Gracias por escuchar La Paradoja del Buen Juicio en su primera temporada. En un espacio donde todo lo que piensas podría estar mal. Escuchar las voces de Cristian Valenzuela Y de Josué Francisco Cuayaluna. Disfruta y deja que el buen juicio te conduzca. Esta es una sección bien interesante que se nos ocurrió, el hecho de ya al final del podcast, bueno, ya acabamos de hablar de los temas serios, todo. Vamos a ponernos un poco creativos e imaginativos y pensar qué hubiera pasado si, en este caso, qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado. A ver, tú cuéntame un poco, ¿qué piensas? Mira, hay que pensar con que hay dos posturas muy fuertes, ¿no? Respecto a eso. ¿Sin posturas? ¿Cómo es que hay de esto? No, sí, o sea, siempre cada 12 de octubre que pase va a haber esa discusión. Y es la postura de indigenismo contra hispanidad. Uh-huh. Básicamente son como las dos contrapartes que se enfrentan entre sí. El indigenismo te dice casi, si no nos hubieran conquistado los españoles, Dios mío, seríamos potencia mundial. O sea, seríamos una sociedad moderna, monstruosamente poderosa, Sí. económicamente, socialmente. O sea, casi, como su nombre dice, indigenismo. Los indígenas Sí. éramos la raza El superior, ¿no? Éramos inteligentes, éramos fuertes, todo lo mejor nos hubiera pasado. Y la hispanidad, como que en su forma más extrema, es justo el pensamiento contrario, ¿sabes? Casi los Les debemos españoles todo. les debemos todo, casi, o sea, Uh-huh. de no ser por los españoles, nuestra civilización hubiera sido primitiva, sin sentido. Casi los españoles nos salvaron del salvajismo sí, indígena. Sí. Nos salvaron, nos rescataron. Esa es como dos ideas, la hispanidad contra el indigenismo. Es como dos posturas interesantes. Como que hay que partir de eso, porque Sí. justo de esas dos, salen dos conclusiones distintas, ¿no? Pero como dijimos al inicio, los extremos casi siempre nunca nos dan una razón buena. En general, como que el punto medio nos dice un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que me había puesto a reflexionar acerca de esto es que, a ver, en el supuesto caso que no nos hubieran conquistado, digamos que, pues, sí, seguimos siendo nosotros, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay muchas, ¿cómo se dice? Pues estaban los mayas, Ay, no, ahorita la historia me está fallando. Sí, Los o sea, purépechas. Ok, hay muchas, cada quien es como pues cada región tiene su grupo de personas, su grupo indígena. Y no es como que éramos un México solo, o sea, eran zonas, era cada uno en la zona. ni existía No nos México, veíamos o sea, en como pocas palabras. Ni siquiera existía. O Ajá. sea, Pero digamos que, pues, o sea, todo ocurrió arriba y abajo, entonces digamos que en el mismo territorio estaban, ¿no? Yo diría que hubiera habido una guerra aquí campal entre todos y un grupo, o sea, algún grupo indígena, los mayas, lo que sea, es como que iba a tomar poder sobre los demás y ahí iba a empezar como ese proceso pues como un proceso de autoconquista, ¿sí me entiendes? O sea, de que un grupo tomó el poder, todos se rigieron debajo de ese y ya, ese fue como el que fue creciendo. pero bro, estás ignorando algo. Eso ya estaba pasando. O sea, ese era el papel que cumplían los Sí. mexicas. O sea, los mexicas tenían un control sobre otras poblaciones. Los tenían dominados, les hacían pagar tributo. Y esa Sí. fue la razón por la que cuando llegaron los españoles, pues los tlaxcaltecas ayudaron, ¿no? Porque pues... Sí, por el odio. Obviamente el resentimiento. tachamos a los tlaxcaltecas de traidores y así. Pero pues, bro, o sea, creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo ante la opresión de una civilización. O sea, justo eso que acabas de decir. A lo mejor nosotros hoy los vemos como Mesoamérica contra españoles, ¿no? Pero en realidad, entre ellos mismos se veían como sociedades distintas, pues. Ellos no se veían como iguales. Sí, es lo que Así hay que como entender, o sea, no es como que se veían como México. Todos somos México, o sea, no. O sea, no. Sí, exactamente. O sea, No. o sea, eso pasó en Europa también. O sea, ¿Sí? existían los franceses, los alemanes, obviamente en sus versiones más primitivas, pero ya para ese momento ya estaba formado más o menos la población española, por decirlo. A lo mejor no con esos nombres ni tanto, sí, pero ya había civilizaciones. O sea, Sí. entre ellos no se veían como la gran civilización europea. Ni siquiera en la Edad Media fue así, o sea, así de recio. O sea, nunca fue así. Nunca hubo un imperio que homogenizado donde todos estuvieran juntos. Entonces, Sí, no. primero quitar esa idea, ¿no? O sea, ese sesguito.
aquí tampoco era así. O sea, ni siquiera entre nosotros nos veíamos como iguales. O sea, teníamos el mismo color de piel a lo mejor. Pero imagínate, bueno, con eso de los mexicas y todo, que ellos hubieran tomado el poder y todo. Y, o sea, qué chistoso sería pensar que, pues ya, o sea, en el mundo actual, todos súper desarrollados, así, y nosotros aún viviendo de sacrificios y Pero en mira, tanguita. creo que ahí yo estoy en desacuerdo contigo. Eso no hubiera No, o sea, no pasado. digo que eso hubiera pasado porque, obviamente, iba a haber evolución, o sea, de una forma u otra, iba a haber evolución. Pero, o sea, imagínate que no hubiéramos evolucionado, que nos hubiéramos quedado así y todo hubiera seguido igual, el sistema de trueque y todo. Mira, te voy a decir algo. Hasta antes de la globalización como época, Ujú. cada país, cada región tenía sus propias costumbres y solicitudes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, antes de la globalización, Sí. era muy distinguible la sociedad occidental de la oriental, ¿no? De la islámica. Ah, sí. Era muy, muy distinguible. Entonces, yo siempre he dicho que si en caso de que no nos hubieran conquistado los españoles, nos pareceríamos más a los chinos que a los propios europeos, como hoy en día. Bueno, Y así como que dices, me parezca mucho sí, a dicen, un bro, europeo. o sea, sí, pero esa, déjame explico. Seguramente ahorita dicen, No, sí, bro, sí. pero ¿en qué forma los mexicanos nos parecemos a los europeos? ¿Qué te sucede? ¿Qué estás diciendo? No es que nos parezcamos, es que pertenecemos al mismo grupo socioeconómico, que es el occidental. Vivimos en la civilización occidental. Entonces, a pesar de que tenemos diferencias culturales muy fuertes, Sí, bien marcado. por lo menos de que fuimos conquistados, tenemos una base cultural en común, pues la judeocristiana y la romana, por así decirlo. Las dos nacen de la griega, ¿no? Pero tenemos eso mismo, o sea, tenemos el mismo concepto de las cosas Ujú. y por eso tenemos ciertas celebraciones. Entonces, como que tenemos ese fetiche, por así decirlo, de decir, si no nos hubieran conquistado los españoles, seríamos una sociedad súper avanzada, pero nos estamos imaginando una sociedad occidental con morenos, o sea, literal, o sea, nos estamos imaginando nuestra misma sociedad, solo que de color moreno. Sí, creo que eso es algo bien chistoso, o sea, de que yo creo que también da lugar eso de que por las representaciones que hacemos, nos imaginamos a Moctezuma como pues alguien moreno, así fuerte, así como bien parecido a mí, ¿no? O sea que, hasta con los mismos estándares de belleza occidentales, pues. Pero no, o sea, sí, o sea, antes, pues justo lo que dio resultado, o sea, nosotros somos un resultado de la conquista, o sea, somos un resultado Exacto, somos un resultado de los europeos, más lo que había aquí, que si ya nos vamos más atrás, tenemos que recordar que nuestros orígenes son asiáticos, pues, ya saben, el estrecho de, ¿cómo era? ¿De Bering? ¿Cómo así? Bering. De Bering, del estrecho de Bering, todo, o sea, acá vinieron primero los asiáticos, entonces, pues sí, nosotros, o sea, seríamos un civilización totalmente distinta. Sí, como una sí. O sea, la verdad es que tenemos vestigios de lo que sería esa civilización con las comunidades indígenas de hoy. Pero, ¿por qué digo vestigios? Porque la verdad es que esa civilización pues jamás tuvo el poder como tal. O sea, jamás pudo desarrollarse como una civilización predominante. O sea, siempre han sobrevivido como minorías. Entonces, nada más tenemos vestigios de lo que sería. Lo que sí pasaría es que sí tendríamos, lo que sí te aseguro son costumbres desde esa época, ¿sabes? O sea, sí. Tendremos costumbres. O sea, si hemos logrado mantener el Día de Muertos, seguramente hubiéramos mantenido muchísimas costumbres. Sí, La razón por la que no creo que que los sacrificios no hubieran sobrevivido, es que así, por más que la religión hubiera predominado y así, nos iban a censurar, bro. O sea, todas las civilizaciones nos iban a censurar. Sí, los de afuera. O sea, los de afuera. Porque, o sea, piénsalo de esa forma, prácticamente todos los continentes vivieron religiones con sacrificios humanos. O sea, antes Mesopotamia, sí, pero fue mucho más antiguo, ¿sabes? O sea, nosotros fuimos de las últimas ya civilizaciones que aún practicaba sacrificios humanos. O sea, hablamos de 1521, fin de la Edad Media. O sea, las pirámides egipcias ya ya te llevan como 3000 años. O sea, y nosotros aquí sacrificando. Sí, no, o sea, la brecha histórica es muy fuerte. Entonces, creo que, en primer lugar, si no nos hubieran conquistado, creo yo, hubieran sobrevivido muchísimas costumbres, inclusive los sacrificios, pero nos iban a censurar tarde o temprano. Lo que hubiera ocurrido en conflictos muy fuertes, o sea, bastante fuertes, ¿sabes? Porque... Es que claro que hay muchísimas variantes, o sea,
Si los españoles no se hubieran conquistado, puede ser que alguien más nos hubiera conquistado. Si no, tal vez nos hubiéramos desarrollado otros, ¿qué? 100 años, 200 años. Y eventualmente puede ser que, no sé, Estados Unidos ya en los 1900 decían, pues ¿cómo? O sea, ellos ya con armamento militar y nosotros luchando con lanzas. O sea, a ver, o sea, nos iban a conquistar sí o sí. Pero digamos así que no, o sea, que no nos conquistaba nadie, que nos respetaron y todo. O sea, ¿a poco no estaría bien chistoso ver a una junta de la ONU y que llegue nuestro presidente con penacho? Es que sin saber hablar inglés. O sea. No, piénsalo. No, es que justamente eso, no, piénsalo ahorita. Cuando hacen una reunión de la ONU, ¿a poco todos van con su traje típico? Realmente no. Algunos pues, sí, ¿eh? En general, hablando más de los africanos, ellos sí van con sus vestidos, bueno, ¿cómo se dice? Ajá, sí, sus vestidos. Bueno, a lo mejor ellos nos dicen, pero es que no consideramos justamente eso. Si no nos hubieran conquistado los españoles, nos hubieran conquistado a alguien más, probablemente. Ay, pero imagínate a porque a lo mejor, pues no. Exactamente, ¿por qué? Porque estamos mexicas, ¿no? Sí. Pero imagínate que después los mayas hubieran dominado, pelan a los mexicas. Sí. Entonces es otro pensamiento totalmente distinto si lo piensas así, o sea, es otra forma de... es otra forma de ver el mundo, o sea, cambia totalmente. Entonces, creo que el error que cometemos es pensar que seríamos una sociedad occidental, nada más que con color moreno, ¿no? No, claro que no hay que desmeritar pues todos los avances que hicieron todas esas civilizaciones, o sea, todas las bases científicas, astrológicas, o sea, todo eso, pues no hay que desmeritarlo. Sí, la verdad sí estábamos haciendo unos avances muy cañones, pero, o sea, yo creo que eventualmente pues sí nos hubiéramos estancado y sí hubiéramos necesitado el hecho de que otra cultura también nos colonizara y nos llenara de otro tipos de pensamientos. Sí, es que sí. Es no normal. tan brusco, porque sí fue muy brusco cómo llegaron, pero... Sí, es que mira, piénsalo así. La forma natural del desarrollo de las sociedades, o sea, su forma más natural es la mixta de culturas. O sea, es la forma más normal en la que una sociedad se normaliza. O sea, cómo se desarrolla es que haya mixta. Entonces, seguramente, a lo mejor no hubiera sido un mestizaje tan masivo como el que hubo en la conquista, pero seguramente, y lo más probable, esto sí lo veo como muy probable, si no nos hubieran conquistado, seríamos una cultura totalmente distinta en el sentido de que seguramente hubiéramos estado combinados con otras miles de formas de civilización. O sea, no sé, a lo mejor otro tipo de nativos. En todos los aspectos. O sea, como tú dices, no hay que pensar que seríamos lo mismo, pero con penachos. O sea, no. Seríamos totalmente distintos, rasgos bien distintos, tradición, cultura, todo sería bien distinto. O sea, obviamente ahorita todavía se quedan, pues sí, claramente las bases de lo que teníamos, algunas cosas como, sobre todo yo diría que la gastronomía es algo así bien clave, pero también eso se fortaleció y tomó forma con la conquista. O sea, la gastronomía, cómo nos vestimos, la arquitectura, o sea, la arquitectura que tenemos ahorita es una base completa. Obviamente las pirámides y todo eso, bueno, también genialidades que se hacían, pero la arquitectura que tenemos ahorita y todo viene a base de esta combinación de culturas. Es que mira, voy a poner el ejemplo, los asiáticos, civilización asiática. Los asiáticos lograron sobrevivir a una conquista, por así decirlo, una colonización o conquista. O sea, sí estuvieron, pero no tanto. O sea, solo Hong Kong y lo sacaron en corto, ¿no? Sí. Pero mira, creo que la civilización perfecta que nos dice cómo seríamos son los indios. ¿Por qué? Okay. Porque los indios como civilización, en la época en la que nosotros fuimos conquistados, no fueron conquistados ellos, por así decirlo. O sea, no fueron sustituidos o no hubo un proceso de conquista por parte de una civilización occidental, es decir, europea en ese momento. Sin embargo, en el futuro fueron colonizados, en la época de colonización, obviamente, por los británicos. Los colonizaron. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que a los mexicanos no les daba miedo meterse con indígenas, pues. O sea, dijeron, o sea, el mestizaje aquí se dio muy natural en México. O sea, obviamente no digo que fue un proceso sano,
porque pues No, nada sano. por O sea, nacer para la español. gente de esa época, pues no. Sí, no era sano porque había distinción de castas, ¿no? O sea, si eras de Sí. casta alta, pues de eso. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, nada más estoy diciendo que hubo un mestizaje de forma natural. Pero en la India, no. Los británicos, no hubo un proceso de mestizaje entre británicos e indios, por así decirlo. Ujú. O sea, no sé si te has dado cuenta, por así decirlo. O sea, Sí, sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, claramente sí hay que, o sea, no es como que les debamos todo así de que todo lo que tenemos es gracias a ustedes y si no, pero sí hay que tomar en cuenta que esta mezcla de culturas creo que sí nos llevó a tomar algo mejor, ¿no? A un resultado mejor. de O sea, hecho, de eso deberíamos estar agradecidos con nuestro pasado, porque sí, nosotros somos una civilización producto de dos. O sea, en Estados Unidos, la cultura que vino a conquistar exterminó a la cultura que sí, residía ahí ahí. sí fue terrible, o sea, lo tomaron control completo. Hubo un exterminio total. Este, vuelvo a poner el ejemplo. Por Fueron de las parte tres de colonias y los todo eso, ¿no? orientales, no hubo Ujú. una mixta, pues, o sea, ni siquiera la hubo. Por parte No. Ujú. de la India, por ejemplo, hubo una colonización, pero al mismo tiempo hubo un desprecio de dicha Sí, civilización. sí, sí, sí. Nosotros somos el producto de un gran mestizaje, o sea, mm, somos el producto de, y eso al mismo tiempo nos hizo una nación con una mixta cultural muy, pero muy fuerte, o sea, muy Sí. top, o sea, nos dio Tenemos una un variedad de poderío cultural, culturas impresionante. exactamente, nos dio un poderío cultural muy fuerte a diferencia de otras naciones, entonces es algo bueno que ver, o sea, como que algo bueno que resaltar, no, no todo fue bueno, solo hay que darlo así, entonces que- viendo otras naciones, podríamos ir concluyendo que hay como varias formas de ver lo que hubiera pasado. Uno, China, que nadie Sí, llegó, por así decirlo. sí, ajá. Lo que da lugar a una cultura con un pensamiento totalmente distinto. O sea, que no tan distinto que a lo mejor ni nos podríamos imaginar cómo hubiera sido una civilización indígena sin influencia total. No, sí. O sea, Pero a ver, para llegar a concluir este tema, ¿cuál es tu última decisión? ¿Tú qué piensas que hubiera ocurrido si no nos hubieran conquistado de plano? si no nos hubieran conquistado, creo yo que nos hubiera pasado como China, definitivamente, como los países orientales. Ok. Seríamos Una, un país oriental en Occidente. exactamente, tendríamos otra denominación. No seríamos ni islámicos, ni orientales, o sea, ni asiáticos, ni occidentales. Seríamos algo así como, inclusive mesoamericanos. Tendríamos una propia Puede civilización, ser, una sí. cultura mesoamericana propia, una visión del mundo muy distinta. Sí, la verdad Esa es que sería mi no, conclusión. mi conclusión no varía mucho. También yo creo que, bueno, o sea, eso lo que tú dices, yo creo que es definitivamente lo que hubiera ocurrido, pero yo también pienso que pues, si nos vamos al hecho de ser un poco más realistas, que la verdad alguien nos hubiera conquistado tarde o temprano. O sea, tarde o temprano hubiera ocurrido esto. Cualquier país, no sé, tal vez tendríamos una influencia de más de Estados Unidos, que pues ya la tenemos de cierta manera. No tan marcada, Por la globalización, sí, no por conquista tanto. pero como tal por rasgos físicos y todo, yo creo que tarde o temprano nos hubiera conquistado quien sea. Tal vez no de una manera tan brusca, pero sí hubiéramos sufrido este mestizaje. Tarde o temprano yo creo que hubiera ocurrido eso. O sea, como una época de colonización, pero con mestizaje. Más o menos, sí. Puede ser. O Sí, puede ser que porque nos hubiera ocurrido como en África, así que simplemente pues, tomaban control de los países y ya. O sea, quién sabe. Sí, Pero porque yo de creo hecho que eso no fue hubiera lo que ocurrido. pasó en la colonización, pues. Sí, O sea, el mestizaje es casi propio de la conquista, pues. En la colonización casi no hay de eso. es que el Entonces, mestizaje ya es la fusión, ya es como la mezcla exactamente. total. Pero bueno, a ustedes también, a todo lo que nos escuchen, pues también generen sus conclusiones, sus ideas y todo.